Buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura de Psicología del Consumidor. Nos corresponde en esta sesión hablar generalidades sobre la asignatura en este momento que todavía no se haya incorporado ninguno, pero en aras del cumplimiento del horario vamos a darle inicio. Y, bueno, ustedes luego seguramente nos seguirán por la grabación. Pues, pues, no queremos comenzar sin antes recordando nuestra aula magna, eh, que significa la universidad para nosotros, a través de esta entrada. Hoy vamos a enfocarnos en la psicología del consumidor, ciencia interdisciplinaria aplicada. Es decir, vamos a conversar sobre eh, la psicología del consumidor como disciplina de la psicología aplicada en el campo del consumo. ¿Qué podemos decir que es la psicología del consumidor? Bueno, le pido disculpas porque estoy con una gripe y alergia muy fuerte, pues que estornudo y me tengan que soplar la nariz. Y bueno, discúlpenme por eso. ¿Qué es la psicología del consumidor? Es la asignatura que busca analizar las bases teóricas del consumo humano con la finalidad de ser aplicadas al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. La psicología del consumidor, entonces, es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y preferencia en relación con los bienes y servicios que utiliza. Entonces aquí podemos ver en esta lámina eh, que cuando hablamos de psicología del consumidor, estamos hablando básicamente, ¿no? Sí, básicamente, predominantemente, de estudios del mercado y consumo de productos o servicios financieros. Como objetivo, la psicología del consumidor eh, tiene, vamos a decir así, tres, tres propósitos como asignatura. Uno es analizar la interdisciplinaridad teórica para aclarar lo que es psicología del consumidor y lo que no es psicología del consumidor. Estudiar las bases teóricas propias de la psicología del consumo y evaluar el impacto en la conducta de adquisición y consumo. ¿Sí? Entonces, estos serían como los tres grandes propósitos de la asignatura. Desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, pues, relaciones con las otras ciencias o disciplinas, podemos decir entonces que realmente, desde el punto de vista histórico, la psicología del consumidor eh, se relaciona en primera instancia con la economía, porque es esta ciencia social a la que le dan por primera vez la responsabilidad de estudiar eh, las conductas, comportamientos del consumo humano. Por allá, por el año 1940, eh, posterior a las guerras mundiales, o a propósito de la guerra mundial, y en función de enriquecer, fortalecer los mercados y satisfacer la demanda de las necesidades que había que cubrir el ser humano en ese momento, ropa, calzado,
alimentos procesados, en fin. Se le da a, a los economistas como ciencia que estudia la administración de los recursos, que evalúe pues cómo puede fortalecerse el consumo de ciertos productos, eh, incorporarse eh, la, la necesidad de consumir o de utilizar otros servicios, en fin. Y entonces, realmente es con la economía en la que comienza, vamos a decir así, el estudio de la psicología del consumidor común. Eh, ella en ese momento de la historia, pues toma información de la psicología social para estudiar las conductas, sobre todo de masas, las conductas cuáles eran los valores sociales que existían dominantes, los estereotipos sociales, en fin. Y esto fue estudiado con la psicología social, junto con la estadística para trabajar los grandes números, eh, sacar grandes cantidades de población, probabilidades, en fin. Y con la área como antropología y sociología, que le daban criterios, ¿verdad? De cultura o conductas propias de determinadas culturas y su cultura. Este, entonces la economía comienza a darle cuerpo a esa especificidad de la, mm, inicialmente, esa especificidad del estudio de ese consumo. Posteriormente, por supuesto, la psicología se apropia de su campo, sobre todo los psicólogos experimentales, que están haciendo experimentos, le dan la responsabilidad de que investiguen sobre las conductas de adquisición, de compra, de los gustos, las preferencias, los colores fundamentalmente y su significado para personas. Esto comienza entonces la psicología a tener una apropiación de vida de su disciplina. Y después de esto surge entonces, o paralelo, un fenómeno concomitante en ese entonces, surge la publicidad y el mercadeo, para culminar, pues, eh, eh, o pulir el estudio del consumidor. Por supuesto, eh, en la actualidad no podemos hablar de ninguna ciencia social, dura o aplicada sin que se recurra a las nuevas tecnologías, el uso de los TIC, de la computadora, de la inteligencia artificial, de los procesos tecnológicos de computador, porque sabemos pues, que influyen determinantemente en la rapidez de la respuesta, en la penetración de los mercados, en fin, en la ordenación de la información. Entonces, por supuesto, las nuevas tecnologías hoy ocupan también un lugar preponderante en la interdisciplinariedad del estudio del consumo. Ahora bien, como psicología, nosotros tenemos alrededor de cuatro temas específicos y preponderantes en este estudio interdisciplinario de la psicología de la conducta del consumidor. Y es que, como los psicólogos,
que trabajamos definitivamente con los temas de percepción del consumidor, las motivaciones del consumidor, las actitudes del consumidor y la influencia de la personalidad del consumidor en la escogencia de los productos y también en lo que se le conoce actualmente como eh, la investigación sobre la personalidad de la marca, esas características que tipifican una marca y que la hacen única. En tal sentido, en general, podemos decir que el proceso de percepción para el consumidor es, es- eh, es la investigación que hacemos sobre cómo el sujeto selecciona, organiza e interpreta los estímulos. Entonces, si consideramos que el ser humano eh, comienza su experiencia de sentir, de capturar la información del medio externo a través de los cinco sentidos, más el sentido el propioceptivo, o sea, el sentido interno, nosotros podemos decir entonces que básicamente el psicólogo está de consumidor, trabaja como estas sensaciones eh, se convierten en percepción, es decir, se interpretan, tienen un significado específico para los consumidores y qué elementos influyen en que sea de determinada manera. Eh, Desde el punto de vista del consumidor, pues, se da unos estudios importantes, unos fenómenos importantes que el psicólogo abarca en sus investigaciones y que para poder mm, brindar al grupo científico que estudia el consumo humano, interpretación eh, fehaciente, válida del fenómeno de la percepción. Y es que el psicólogo el consumidor insiste en el estudio sobre la selección perceptiva, es decir, qué es lo que hace que un sujeto seleccione de lo que se le está brindando en el medio determinado estímulo, X o Y estímulo. Perdón. Ah. Es decir, que es lo que influye para que el consumidor seleccione unos estímulos y no otros. Esta sería investigación propia del psicólogo del consumidor o allí es donde aporta el psicólogo del consumidor. También, el otro fenómeno muy importante para el estudio del consumo humano es la exposición selectiva. No es lo que yo seleccione del medio, sino a qué busco activamente yo para tener información de él. Eh, ¿A qué me expongo yo eh, generalmente para buscar información? Pensemos, por ejemplo, en que yo soy una persona ah, amante de mi salud física, creo firmemente que hay que hacer actividad física para mantenerse, que debo comer alimentos sanos y algunos determinados alimentos, en fin. Entonces yo voy a buscar activamente cierta información, voy a exponer a buscar eh,
promociones, propaganda, productos o servicios que estén relacionados con ese estilo de vida. Entonces, la exposición selectiva puede dar esa inclinación hacia determinados estímulos, hacia determinados estilos de vida, por que el sujeto prefiere o tiene tiene preferencias sexuales. ¿Qué hace entonces que una persona eh, se ponga eso y cómo puede provocarse o inhibirse esa posición? Eso es otro de los grandes paradigmas que estudia la psicología del consumidor. Por último, desde el punto de vista de la percepción, el psicólogo estudia o investiga y da información al grupo interdisciplinario del consumidor sobre este fenómeno de bloqueo perceptual, es decir, cuáles son esas informaciones que yo tiendo a ignorar, a incorporar a mi consciente, a no hacerle caso, a, bajo qué marcos. Cuando yo estoy expuesta a muchísimos estímulos, a muchísimas publicidades, por ejemplo, si estoy viendo televisor en casa y cambio de un canal a otro, pasan diversas propagandas, muy difícil que yo me recuerde una propaganda determinada. Puede ser que alguien en una conversación le diga, ¿te acuerdas cuando dije, estábamos viendo esta propaganda? Y yo, no, no voy a recordar porque dice bloqueo perceptual, porque no era importante para mí, porque era una información irrelevante desde mi punto de vista. Ah, entonces, lo bloqueé, simplemente. Tanta información tanta información que me atraía, pues eso, y y eso no me atraía, pues entonces bloqueo esa información. También muchas veces también te da bloqueo perceptual cuando por mecanismo de defensa, ¿verdad? Yo inhibo ese estímulo. Por ejemplo, hago bloqueo perceptual cuando soy fumadora bastante, esa y media diaria, y veo una propaganda que está promocionando, por ejemplo, eh, algún tipo de pastillas o algún tipo de medicina para dejar de fumar. Y pues para mí eso no es importante, le quito mérito y llega un momento que lo que entonces, estos son los tres grandes fenómenos desde el punto de vista de la percepción en donde el psicólogo investiga los diferentes segmentos y nichos para dar respuesta a mercadotecnia para que ésta pueda entonces redirigir sus estrategias de promoción o de satisfacción de necesidades o de cambiar de productos, modificarles elementos productos para volverlos menos agresivos hacia o preferente, o convertirlo en preferente para el consumidor. Por supuesto, existen factores distorsionantes en el momento no de organizar, sino de interpretar la información. La percepción no escapa a los fenómenos de interpretación y existen factores distorsionantes propios de la percepción que el psicólogo del consumidor trata, trabaja, como por ejemplo las apariencias físicas. Existe una máxima en donde los sujetos, las personas, tendemos a buscar lo que nos gusta, nos satisface. Y eso somos epicúreos o hedonistas, ¿verdad? Lo que nos resulta a nosotros más convincente, más conveniente, más atractivo. Y allí juega mucho la apariencia física. Ahora bien, la apariencia física
para mí determinada por el grupo social al que pertenezco, la cultura en la que estoy. Si yo, por ejemplo, tengo una cultura eh, indígena, africana, pues no consideraría atractivo un ejemplar de raza blanca. Y preferiblemente encontraré hermoso que las personas utilicen muchos anillos en el cuello y tengan el cuello largo, mientras que para nosotros, nuestra cultura, pues eso no es bueno. Entonces la apariencia física, pero siempre considerando los objetos, juegan también un rol importante en el momento de estudiar la percepción del consumidor. Entonces los modelos atractivos resultan más convincentes que producen una atracción más positiva sobre el consumo. Como les decía, el ser humano socialmente se comporta con juicios y prejuicios. Y uno de los juicios más característicos que tenemos son los estereotipos, eh, relacionados con el proceso relativo al conocimiento, donde el individuo convierte información en conocimiento mediante sus procesos de relación con sus experiencias previas. El consumidor posee ya imágenes que corresponden al significado de diversos. Es decir, eh, existen la información previa que yo tengo sobre determinado objeto va a determinar, sobre X objeto, va a determinar o va a influir en que yo seleccione o no el objeto o haga juicios acerca. Por ejemplo, cuando yo voy a adquirir un vehículo, un carro, existe la tendencia a pensar que las mujeres, sexo femenino, buscan un carro que sea más fácil de mantenerlo, que no me vaya a estar pidiendo mucha mecánica, que sea confiable y que me dé confort. O sea, que yo vaya cómoda, no me exija este, mucho eh, eh, arreglo mecánico o movimientos mecánicos. En cambio, el hombre, generalmente, por estereotipo, pues siendo un vehículo potente, no importa que el carro no sea fácil de manejar, o sea, no sea automático, o sea, sincrónico, que pueda inyectarle mm, más potencia o más riesgo, pues. Entonces, esos son estereotipos que existen en relación a género en cuanto a la preferencia por adquirir un vehículo, cuáles son las características individuales. Entonces existen distorsiones definitivamente. La primera impresión también es una variable importante que estudia los psicólogos. No hay segunda ocasión para causar una primera impresión. O sea, la primera impresión la causamos y eso queda como una impronta como la tabula rasa en el cual se ya le pusimos un sello y ya después intentemos borrar el sello y eso siempre va a quedar la marca inicial. La primera impresión es así, sucede. Si el primer impacto con el estímulo fue agradable, posiblemente seguirá siendo agradable posteriormente en el futuro. Pero si fue desagradable, se crea se prevé más aumento de umbral, más energía que utilizar para poder cambiar, modificar ese estereotipo o esa idea.
En cuanto a las motivaciones del consumidor, que es el otro tema importante, manejamos varias teorías los psicólogos, pero ciertamente en psicología del consumidor se rigen tres teorías fundamentales para estudiar y realizar las investigaciones alrededor del consumo humano. La teoría que han estudiado en la gran Maslow, que pues la población en las asignaturas, en las materias, que fue lo hemos estudiado en Psicología General 1, donde dice bueno, que nosotros tenemos básicamente cinco necesidades y que son sucesivas, es decir, que tenemos que cubrir la primera necesidad para poder plantearme la segunda, cubrir la segunda para poder plantearme la tercera tipo, y así hasta que pueda plantearme necesidades de autorrealización. Es decir, son secuenciales y sucesivas para más. Comienza con las necesidades fisiológicas, ¿no? Eh, luego las de seguridad, las afectivos sociales y las de estima y por último las de autorrealización. Para él está en la escala y es, como les digo, secuencial determinado. Sin embargo, posteriormente hay un autor, Albersen, perdón, Albersen, que unos años después, Magno, dice, no necesariamente, bueno, realmente lo que existen es tres necesidades, tres, o tres conjuntos de necesidades. Las necesidades de existencia, las necesidades de relaciones y las necesidades de crecimiento. Para él, las necesidades de existencia o básicas para sobrevivir son las fisiológicas y las de seguridad. Eh, Estaríamos hablando de esas dos etapas de Maslow. Para Alper, esas serían entonces de las necesidades de existencia. Luego vendrían las relaciones, todo lo que es lo afectivo, social, la interacción con el prójimo, estarían las interacciones sociales. Y por último, sería la de crecimiento, que correspondería a la autorrealización humana. Pues esto lo que quiero decir es que no se plantean necesidades distintas, sino que las necesidades existentes se reorganizan de una manera diferente. Y lo importante de la teoría de este autor de Albert es que para él no es una secuencia, pueden darse en saltos o necesariamente, no necesariamente con actividad fisiológica para poder ir posteriormente a cubrir una de seguridad, sino que existen seres humanos que sobrepasan necesidades de este tipo para satisfacer necesidades de tipo social. Por ejemplo, tenemos a la Madre María Teresa de Calcuta, también teniendo dinero, poder económico, teniendo una clase alta, donde se desenvolvía, pues decide sacrificar la satisfacción de todas estas necesidades fisiológicas de seguridad para ir en pos de satisfacer necesidades de relación y de crecimiento, de autorrealización, ¿no? Porque ayudar a los otros, la sublimación tan grande que hace la Madre María Teresa de San José, el sacrificio es pues, porque siente que esas son las necesidades de ella que está satisfecha, se siente feliz satisfaciendo las necesidades sociales. Eh, por otra parte, otro de los teóricos importantes que tenemos es McClellan para el estudio de la conducta del consumidor, porque él dice que tenemos tres necesidades sociales, que son las que guían la conducta humana. El ser humano se guía por la necesidad de poder,
Entonces, busca, por ejemplo, la búsqueda de puestos de influencia, disfrutar los trabajos con un alto nivel de autoridad y de poder, eh, desear ocupar puestos de alto nivel, necesitar autonomía. Generalmente su adquisición son de objetos de lujo que le diga a otro que tiene poder económico o poder de autoridad. Entonces, productos exclusivos, productos de marca, productos de primera línea. Eh, Mientras que otra persona, sus necesidades son de afiliación, no le importa el ejercicio dentro de él, no busca ni cargos altos, ni ejercer poder sobre otros, ni ser líder, sino que busca las relaciones amistosas, los encuentros, eh, eh, busca este, realizar actividades relacionadas con la gente, así como la Madre María Teresa de Calcuta, no hablábamos, ¿verdad? Atención a la gente, este, y necesitan poder estar en interacción con otros seres humanos. Este, los docentes, por ejemplo, tienen falta de oportunidad de afiliación, eh, los trabajadores sociales, los psicólogos, ¿ok? Son profesiones dirigidas pues a satisfacer la motivación social y afiliación. Cuando hablamos de este tipo de consumidor, hablamos de una persona que compra generalmente por tradición, por apego a los productos, por eh, historia con el producto. Este, Generalmente prefiere las cosas que ya conoce. Entonces afilia, se apega a los productos, vamos a decir que consume. Y el logro, pues ya es una necesidad en donde lo que busca la persona es alcanzar este, las metas que se plantean, los objetivos lógicos, ¿ok? Generalmente se fija metas difíciles pero alcanzables, busca y utiliza la retroalimentación en sus acciones, es decir, eh, convalida con sus grupos sociales, familiares, sus necesidades. Y en este tipo de comprador, es el comprador que si bien tiene algunas preferencias, pues pueden cambiarse hacia productos que le ofrezcan, nuevos productos que le ofrezcan otras alternativas, o sea, se atreve a los cambios. Entonces, con estas tres teorías, básicamente, este psicólogo trabaja para estudiar. Hay otras, no por eso menos válidas, pero estas son las más conocidas. Este, eh, es de las teorías más conocidas, son las teorías más conocidas este, para el estudio de la conducta humana. Entonces, encontramos pues estas tres, la teoría de la jerarquía de necesidades Maslow, la teoría de Alderfer y la teoría de McClelland son las teorías con las que más se trabaja en la psicología del consumidor para estudiar las motivaciones de las personas que consumen. En cuanto al otro tema, que es el tema de las actitudes, el tercer tema que estudia los psicólogos del consumidor y que le ofrecen información para los grupos de interdisciplinariedad, es estudiar pues los estereotipos, como ya lo habíamos trabajado un poco en el tema de percepción, esto, los juicios que ponen los consumidores a favor o en contra de los servicios o productos
haciendo pues galas y investigaciones de mercado para determinar hasta dónde llegan esas preferencias que las determina cuán arraigadas se encuentran. Entonces, generalmente lo que se hace es estudiar ese objeto desde el punto de vista de tres elementos. Eh, el elemento de juicio propiamente dicho, es decir, qué me qué gusta y qué disgusta de ese objeto de consumo, qué haría yo para adquirirlo, por cuánto sería yo capaz de moverme para adquirirlo, ¿no? Que sería el elemento colativo, y cuál es la imagen que yo tengo eh, trabajada sobre ese producto, es decir, el elemento cognitivo. En esta triada, qué es lo que pienso sobre el objeto, el elemento cognitivo, el elemento afectivo, cuánto me gusta o me disgusta, y el elemento de conativo, es decir, cuánto estaría yo dispuesto a ejecutar la acción de consumirlo, serían los tres elementos fundamentales que estudia el psicólogo del consumidor en el tema de actitudes. Y para esto, pues, se basa en estudios de mercado, encuestas, encuestas a salida de mercado, en fin, para determinar estas cosas. Luego, la personalidad también y el consumo están relacionados, porque fuertemente eh, están relacionados fuertemente, porque la personalidad en el individuo como rasgo determina la inclinación hacia determinadas conductas, incluyendo conductas de compra. Si una persona, por ejemplo, una persona de personalidad tipo A, inquieta, ágil, impulsiva, ansiosa, posiblemente esa persona tienda a comprar más, mientras que la personalidad tipo B, más tranquila, más calmada, difiere las compras, o compra lo más necesario, o no, no hace caso tanto a, a promociones, en fin. Estas investigaciones se han fortalecido con el tiempo, se han hecho interesantes reflexiones, teorías con respecto a los diferentes tipos de personalidad y su preferencia eh, por la compra o por la adquisición. Sin embargo, ninguna ha sido determinante. Eso es importante decirlo. Son estudios que generalmente son locales, es decir, se centran en pequeños segmentos de la población. No hay nada escrito de forma determinante en general, así como las teorías de la motivación, que sí las hay, pero sí existen algunos elementos importantes, como es que el consumidor trata, por ejemplo, de adquirir cosas que vayan con su estilo de personalidad. Bueno, entonces así podemos ver entonces que eh, estos cuatro temas, percepción, motivación, actitudes y personalidad, son los cuatro temas, vamos a decir, fundamentales que como psicólogo debemos trabajar, investigar, experimentar con ellos para dar información a marketing, a publicidad, a mercadeo, a comercialización sobre la conducta de los consumidores. Bueno, con esto creo que está claro en breve exposición este,
la importancia de la psicología en el estudio del conducta de personas humanas. Importante que nuestro aporte, recordándole, pues, como vimos en el encuentro síncrono la semana pasada, este, que es importante, pues, que tenemos nosotros elementos como nuestros instrumentos, como la capacidad de hacer entrevistas, como el código de ética, de conducta, de psicología bien estructurado, este, que nos permite, y un amplio conocimiento y aplicabilidad de él, por supuesto, que nos permite entonces este, o ayudar al equipo interdisciplinario en la interpretación objetiva de la conducta del consumo humano, de su influencia en la posibilidad de determinar cómo va a ser ese consumo y desechar este producto y servicio por parte de ese consumo. Con esto sí, pues, doy por terminada esta sesión, agradeciendo a ustedes de que puedan ver este video. Al ver este video, pues les sirva de guía rápida para colocarse qué es psicología posterior y cuáles son nuestras fronteras como investigadores. Muchísimas gracias. Termino también con una despedida de nuestra casa de estudio, agradeciéndole también a ella por la noche y que esto finalizó la presentación.